Amén. Gracias a Dios por ese hermoso canto. Ustedes que están escuchando estos especiales que estamos teniendo, no hemos terminado, están pensando o han pensado, qué hermosos cantos. Esos los debieran de haber cantado cuando estábamos juntos. Bueno, han sido una bendición y han sido muy hermosos los cantos en este tiempo que hemos estado transmitiendo de esta manera, porque su pastor los escoge, ¿verdad? Estoy pensando en ustedes qué canto les pueden ayudar y les pido a hermanos, hermanas que nos ayuden a cantar. Y bueno, si alguno de ustedes Dios le usa para cantar y quiere participar, hágamelo saber y yo le voy a pedir que cante o me diga qué canto sabe y yo puedo escoger para que usted cante. Bueno, pues vamos a tener la predicación. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 9 al versículo número 13, del 9 al 13. Vamos a leer de una manera alternada, como siempre lo hacemos. Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer alternadamente esta porción de la Escritura. Dice la palabra de Dios, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Padre Celestial, en esta tarde le pido que me dé de su gracia, lléneme de su espíritu, ayúdeme a hacer una bendición a cada uno de mis hermanos, a todos los que nos ven y nos escuchan y a los que en esta tarde, noche están aquí. Ayúdeme, Señor, a ser solamente una bendición, a hacer crecer la esperanza y la fe entre su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. La cosa que tenemos con toda la certeza y la seguridad que nos informa correctamente de los acontecimientos presentes y futuros es la Biblia. Los medios de comunicación han perdido credibilidad a nivel mundial. Hay muchas dudas de lo que ellos dicen, y no digo que no haya información verídica. Las investigaciones que se hacen acerca de lo que nos acontece y de la esperanza de que las cosas se compongan, esperanzas dadas por los seres humanos, no son tan convincentes, no llenan al ser humano para que pueda lograr tener tranquilidad. Pero la palabra de Dios es infalible. Ya se ha comprobado a través de los siglos. Se ha comprobado lo que ya sucedió, que fue real, que así como la Biblia nos da la información de eventos en la Biblia
la información que nos da en la Biblia de lo que sucedió siglos pasados está comprobado científicamente y especialmente también a través de la arqueología y grandes investigadores. Y lo que ahora estamos viviendo en este presente, la Biblia también nos lo había dicho. Ahora, lo que va a suceder en el futuro, la Biblia también nos lo dice. Por eso, hermanos y hermanas y amigos, debemos estar tan confiados en lo que dice la palabra de Dios. No tenemos razón de por qué vivir con la misma preocupación, con la misma incertidumbre, con el mismo pánico de la gente que no conoce al Señor. Nosotros conocemos a nuestro Dios y conocemos la palabra de Dios. Quiero tratar de ayudar a que a muchos no les pase lo que me temo que pueda pasar cuando pase esta situación. Hace años usted escuchó acerca de terroristas que destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York. Investigadores se dieron cuenta que cuando sucedió esta enorme tragedia donde murieron miles de norteamericanos, las iglesias se llenaron. Mucha gente comenzó a llegar a los auditorios y tuvieron una gran asistencia. Por este acontecimiento, la gente tenía hambre de saber qué está pasando. Ellos pensaban que era el juicio de Dios sobre la nación americana y comenzaron a acudir a los servicios y comenzaron a hacer preguntas si el Señor ya estaba castigando a la Unión Americana, si Estados Unidos iba a ser destruida, y se llenaron los auditorios de las iglesias de cristianos y aún de gente no cristiana. Pero este investigador se dio cuenta que al pasar todo ese pánico, los momentos difíciles de esta tragedia, las iglesias comenzaron a menguar en su asistencia. Fueron más abajo de la asistencia que tenían antes que las torres cayeran. Se relajaron, dejaron de asistir. Algunos comenzaron a hacerse más liberales y más mundanos, y algunos ya no regresaron más a las iglesias. ¿Por qué pongo este ejemplo, hermanos y hermanas? Porque me temo que va a pasar algo semejante. Ahorita, en el mundo cristiano, hay un deseo de que las puertas de las iglesias se vuelvan a abrir. Hay esa hambre y ese deseo de estar otra vez en la iglesia, alabando al Señor, escuchando la predicación, arreglando los corazones y acercándonos al Señor. ¿Cuánta gente incluso que no conoce a Cristo aún todavía nos ha dicho: nada más espero que las puertas de las iglesias se abran y vamos a estar con ustedes ahí también, congregados para escuchar la palabra de Dios? Hay gente que va a venir a nuestras iglesias que nunca ha estado en la iglesia por la razón de esta pandemia, por la razón del pánico y de los muertos y de los infectados. La gente quiere regresar a la iglesia. Gente que nunca ha estado en la iglesia quiere estar en la iglesia. Pero ¿qué va a suceder cuando pase todo esto? Cuando digan: ya existe una vacuna, ya, para todo el mundo, ya pasó esta crisis sanitaria, todos a sus escuelas, a sus trabajos, a sus deberes, las iglesias pueden otra vez seguir adelante. La pregunta es: cuando ese pánico sea retirado, cuando esa preocupación, cuando esa angustia pase en la vida de la gente, ¿qué va a suceder? Porque hay quienes
han pensado, ya este es el fin del mundo, esta es la gran tribulación, esta es la ira de Dios. Pero cuando vean que aún todavía no es el fin, y cuando pase este pánico, ¿qué van a hacer los cristianos? ¿Qué van a hacer? Habrá quienes no regresarán quizás, pero habrá gente nueva que sí va a buscar a Dios. Quiero decirles algunas cosas importantes. En primer lugar, hermanos, estemos conscientes de lo que dice la Biblia. Y voy a insistir con esto. La Biblia es la que nos da la información que necesitamos. Yo he escuchado a predicadores decir que esta es la ira de Dios. Estamos viviendo la ira de Dios. Y hay quienes están diciendo, este es el fin del mundo. Y hay quienes están diciendo, esta es la gran tribulación. Hermanos, vamos a lo que dice la Biblia. Cristo dijo, hermanos, que cuando comenzáramos a escuchar de guerras y rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres, huracanes, todo lo que en estos 2 meses hemos vivido, Cristo habló que todo lo que hoy estamos viviendo se le puso el nombre, o Cristo hizo esta declaración, que son principios de dolores. Y Cristo dijo claramente, hermanos y hermanas, pero aún no es el fin. Y para toda aquella gente del mundo que dice, ya este es el fin del mundo, para cristianos que dicen, esta es la gran tribulación, nos van a sellar, ya es la ira de Dios, es el fin del mundo. Y si en 2 meses no sucede nada de eso, se les va a quitar el pánico. ¿Y qué va a suceder? ¿Van a seguir siendo los mismos o peores todavía? Pues ya no se acabó el mundo, pues no era la ira de Dios, ya encontraron una vacuna, pues otra vez vamos a los antros, otra vez a la caguana, otra vez a la marihuana, otra vez al mundo, otra vez a hacer lo incorrecto. Hermanos, tenemos que interpretar la Biblia correctamente. Son principios de dolores y aún no es el fin, dijo Cristo. Ahora, ¿cómo son los principios de dolores? Una mujer que tiene dolores de parto, cuando comienza a tener los primeros dolores de parto, muchas de ellas piensan que ya se van a aliviar. Y es lo que ahora vivimos, principios de dolores, y muchos creen que es el fin del mundo, muchos creen que es la ira de Dios, muchos creen que es la gran tribulación, pero Cristo dijo que eran principios de dolores y aún no era el fin. Cuando una mujer tiene principios de dolores, le dice a su esposo, llévame al hospital, espérate amor, espérate, no, ya me voy a aliviar. ¿Y qué le dicen los doctores? Señora, regrésese a su casa, todavía no es tiempo. Pasan 3 días, ¡ay! Llévame, por favor, me voy a aliviar. Vamos. Y el doctor dice, todavía no, señora, regrésese. Y hasta después, hermanos, dan a luz a su bebé. Entonces, todo eso es principio. Pero eso no significa que lo demás no se va a cumplir. Sí se va a cumplir todo lo demás. Pero cuando venga el tiempo verdadero, hermanos y hermanas, hay
del mundo, hermanos. Ay del mundo. Esto que ahora estamos viviendo, esto que ha traído el pánico mundial, es solamente una cosquillita de las cosas tan terribles que van a suceder, que aún cristianos lo dudan, que cristianos lo ignoran. Va a venir la ira de Dios sobre este planeta, y dice la palabra de Dios por parte del apóstol Pablo que el juicio de Dios comenzará primeramente por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no anda marchando correctamente como debemos, hermanos. Ahora, hubo un tiempo en los tiempos de Pedro que la gente comenzó a hacer lo que van a hacer algunos. Pues todo lo que se ha dicho que iba a venir Cristo no ha venido. Lo que habían dicho que iban a venir tiempos difíciles, no ha sucedido nada. Ni el Salvador ha venido, ni el mundo se ha acabado. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó, hermanos, con lo que enseñaban y predicaban? Eso sucedió en los tiempos de Pedro, hermanos. Y hoy, ¿cuánto se ha predicado en el mundo la palabra de Dios? Mensajes de salvación, mensajes proféticos. Aún hasta personas que no conocen a Cristo como su Salvador hablan de estos acontecimientos que la Biblia dice. Pero ¿cuánta gente va a decir: ahí están, hermanitos, ustedes decían que era el fin del mundo, ustedes decían que era la ira de Dios, ustedes decían que Cristo iba a venir? ¿Qué pasó, hermanitos? Esto sucedió en los tiempos de Pedro. Pero, hermanos, mire lo que dice la Biblia. En el versículo 4 y versículo 5. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de la venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Y sigue hablando ahí el apóstol Pedro, pero en el versículo 9 dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia en el 9: el Señor no retarda. ¿Sí están escuchando? ¿Sí están viendo? Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa que Cristo ha dado de venir, lo que Él ha declarado acerca del fin del mundo, se va a cumplir porque es palabra de Dios. Cristo no es ningún mentiroso. Dios compromete su palabra y es real y es la verdad. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar si no es el fin del mundo? Si Cristo no ha venido, si no es la ira de Dios, si el anticristo no ha aparecido, entonces, ¿por qué? ¿Dónde está su promesa de que va a venir y de que todo va a ser destruido? El problema es porque no leen la Biblia, hermanos. Ese es el problema. Hay dos cosas aquí muy importantes, hermanos, en el versículo 9. Y esto, caray, toca mi corazón. Yo no entiendo a gente que está amargada con Dios, hermanos, que está enojada con Dios y que desprecia a Dios. Insisto
que las muertes que hay en el mundo, la miseria y el dolor, provienen de la vida desordenada de los seres humanos y de una vida pecaminosa. De ahí viene la muerte, el sufrimiento, de ahí. Cuando alguien está en la miseria y en crisis, culpa a Dios. Cuando alguien se enferma, culpa a Dios. Cuando alguien se muere, culpa a Dios. Hermanos, miren nada más lo que dice la Biblia acerca de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y luego dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, mire la palabra que usa Dios ahí, hermano. No sé usted, pero a mí me impacta eso. Que ninguno, hermanos, que ninguno perezca. ¿Por qué no se ha acabado el mundo? Si se ha dicho desde hace 2000 años que el mundo va a ser destruido, ya ha pasado mucho tiempo y lo hemos escuchado, ¿por qué no ha sucedido eso? Porque Dios no quiere que nadie se muera, hermanos. Aquí está en la Biblia. Dios no quiere que ninguna sola persona en este mundo perezca. Ni los borrachos, ni los marihuanos, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ateos, ni los rebeldes. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso el juicio de Dios no ha llegado. Por eso el fin del mundo no ha llegado. Porque Dios está esperando pacientemente que el hombre se arrepienta. Porque no quiere la muerte de nadie. De nadie. Que ninguno perezca. Y luego mire, dice la Biblia, en la segunda parte del 9, sino que todos, ¿escuchó? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios ha esperado más de 5000 años. Sí, Dios trajo el juicio del diluvio en los tiempos de Noé. Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero hermanos, Dios ha esperado más de 5000 años y Él no ha destruido este mundo. Dios no ha destruido este planeta porque está esperando pacientemente que toda la gente en el mundo se arrepienta. Eso es lo que está esperando Dios. Mire, a la luz de la Biblia, yo se lo voy a decir, a la luz de la Biblia, lo que estamos viviendo va a pasar, va a pasar. Las cosas no serán igual como antes, pero esto va a pasar. Y ahorita hay un espíritu en mucha gente de buscar a Dios y de arrepentimiento. Tanto que lo hemos visto en presidentes y funcionarios y gente rica. Ese espíritu de arrepentimiento y de buscar a Dios. Pero cuando pase todo esto, ¿dónde va a quedar ese espíritu de consagración que muchos cristianos decidieron? ¿Dónde va a quedar? Porque hermanos, yo no dudo que hay hermanos que dijeron, ahora sí, cuando se abran las puertas de la iglesia, vamos a ir todos los domingos en la mañana y en la tarde y el miércoles, y vamos a leer la Biblia y vamos a orar y vamos a servir a Dios. Ya lo decidimos, nada más que pase esto, que Dios tenga misericordia y nos dé una oportunidad. Vamos a estar ahí echándole ganas. Y hermanos, cuando todo esto pase, va a haber quienes no lo hagan. Es más, me atrevo a decirle, cuando todo esto pase, familias que antes estaban aquí no van a estar. Porque no entienden la Biblia, hermanos.
porque esperan en una destrucción, esperan una mortandad para entonces ponerse bien con Dios. Y si no pasa lo que se imaginaron, pues no pasó nada. Vamos a seguir igual. Pero ya Pedro nos lo está explicando. Ya nos lo está diciendo Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las cosas que estoy viendo, hermanos, es esto, miren. Nuestras autoridades y investigadores de renombre a nivel mundial dijeron, hermanos, iba a haber hambre. Y la Biblia habla de hambres. Y sí ha habido hambre en otros países. Pintaron, hermanos, el caos mundial. Y en cierto momento gente que estaba alejada de Dios como que se quiso alinear. Pero ahora que las cosas se comienzan a relajar un poquito, siguen en las mismas o peores de lo que eran, hermanos. Peores. Engañándose a sí mismos. Pedro está diciendo, no, el Señor no retarda su promesa. Es la paciencia de Dios, porque Él no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos se arrepientan. Por eso Dios ha estado esperando con paciencia con esos dos propósitos, que nadie muera y que todos se arrepientan. Por eso, hermanos, por eso. Pero sí, Cristo vendrá. Mire lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué, hermanos? Quemadas. Dos acontecimientos aquí en este versículo 10. Uno, la venida del Señor. Y dos, la destrucción de la tierra y de los cielos. Dos cosas. Pero cuando venga Cristo, hermanos y hermanas, no viene con advertencias. Viene como un ladrón en la noche sin avisar. En un de repente. Es más, la Biblia dice que cuando nadie se imagine. Ahorita muchos se están imaginando, ya Cristo viene, pero es cuando nadie se imagine. Y de repente Cristo va a venir. Y hermanos, y entonces sí vendrá la aparición del anticristo, la gran tribulación, y enseguida la ira de Dios. Entonces, yo me recuerdo cuando era un niño en la ciudad de Celaya. Yo vivía en una vecindad, hermanos, con mis primos, mis tías, mis abuelos, mi madre y mi padre. Había una puerta principal en la vecindad, era una puerta muy antigua de madera, se cerraba con una varilla, pero esa puerta tenía un orificio para que cuando alguien tocara por el orificio se veía quién era y así podían abrir o decidían no abrir. Mi madre y mis tías y mi abuela tenían la costumbre de ir juntas al mercado Morelos a comprar el mandado. Se iban todas, mis tías, mi mamá y mi abuela. Y ahí estábamos los primos. Y me recuerdo que cuando ellas se iban nos decían, vamos a ir a traer el mandado. No queremos que se porten mal, no queremos que se salgan a la calle, no queremos que se peleen, no queremos que hagan esto y lo otro. Y nosotros, no, sí, váyase. Como los niños, ¿verdad? Váyase. Y cuando daban vuelta a la esquina, nos decían, ya se fueron. Nos desatábamos, hermanos.
nos desatábamos. A hacer un desorden, a jugar, a pelearnos, ya éramos unos pingos. Pero calculábamos el tiempo en que ellas regresaban y poníamos un vigilante en ese hoyito. Y ahí nos avisas cuando ya vengan. Y sí, cuando ya venían, ahí viene abuelita, ahí vienen las tías, ahí viene mamá. Y todos, hermanos, a arreglar las cosas y alinearnos. Y llegaban y estábamos sudando, hermanos. Y algunos con un chipote. ¿Cómo se portaron? Bien, todo bien. Porque sabíamos casi a qué horas iban a venir y veíamos a la hora que venían. Pero hubo algunas ocasiones que se dieron cuenta de eso y nos cayeron de sorpresa, hermanos. Cuando no lo esperábamos, ya hay de nosotros, hermanos. Porque los padres de antes sí disciplinaban a sus hijos, hermanos. Ahora no. Ahora mamá dice, vas a ver cuando lleguemos a casa. Y tú sabes cómo te va a ir. Y el niño sabe que no le va a ir de nada. No, los padres de antes no, hermanos. ¿Y qué días cuando nos llegaban de sorpresa? Y hermanos, nuestro Salvador va a venir como ladrón en la noche, de sorpresa, en un abrir y un cerrar de ojos. Cuando el Señor venga, la pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar en la iglesia, sirviendo, predicando? ¿Cómo nos va a encontrar? Hermano, Él va a venir de repente cuando menos esperemos. Ahora, mire la recomendación, la exhortación del apóstol Pedro. Versículo 11, hablando de la venida de Cristo y hablando del fin del mundo. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es increíble la vida humana y es increíble la vida cristiana. Que en medio de esta amenaza y de esta crisis económica mundial, hay gente que sigue siendo perversa. Y hay quienes se han hecho más perversos todavía en medio de lo que está sucediendo, hermanos. Y hay cristianos que en medio de lo que está pasando, que es el principio del fin, que es un anuncio que el Señor va a venir, se han hecho más infieles, más mundanos, más perversos, más malvados. Hermanos, esa es la realidad. Y dice la palabra de Dios, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Le voy a confesar algo que va a ser gracioso para usted, tal vez. En este tiempo difícil, porque sí ha sido difícil, cuando yo termino los cultos, miércoles, domingo o entre semana, que salgo a predicar o ayudar a las campañas, o salgo a predicar otra parte, con mi esposa me siento en el sofá, ahí en la sala, y ponemos una caricatura de hace 50 años, la Pantera Rosa, el gato y su pandilla. Ay, qué espiritual es usted, pastor. Y me relajo viendo eso, hermanos. Desde que comenzó esta situación, hermanos, no lo he hecho. Me siento incómodo. No quiero relajarme. No quiero ver algo que simplemente me haga sentir un poquito a gusto. Siento que es malo de mi parte.
Más que eso, estoy informándome, estoy orando, estoy buscando información, hermanos, y leyendo la Biblia y pensando en ustedes y lo que voy a predicar. Pero no hago eso, hermano. Y estoy hablando de caricaturas de hace 50 años. Porque sí me ha impactado lo que está pasando, sí me duele lo que está pasando, sí me preocupa lo que está pasando. Pero hay gente que se dice cristiana, hermanos, que está haciendo cosas incorrectas. Mientras que Pedro está diciendo, hermanos, los cielos van a ser destruidos, la tierra va a ser consumida con fuego, van a ser deshechos los elementos de la tierra y del cielo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y hermanos, si esto va a suceder y debemos de vivir una vida santa y piadosa delante de Dios, yo creo en Dios. Yo no sé cómo clasifique Dios mi fe, pero una persona que anda en santidad y una vida piadosa, hermanos, no tiene por qué tener miedo a esto. Para nada, hermanos, para nada, para nada. Porque yo leo la palabra de Dios y encuentro la protección, el cuidado de Dios en medio de la peste, en medio de las guerras, en medio de cualquier situación. Alguien que anda en santidad y vive una vida piadosa, Dios lo va a cuidar. No hay razón de por qué tener miedo. Pero hay de nosotros que andemos torcidos, hermanos. Porque aunque no exista pandemia, Dios nos pone en nuestro lugar de todas maneras. Y ahora, versículos 12 y 13, y termino aquí. Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, de Cristo, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, hermanos, y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Estamos en un mundo injusto y cruel, hermanos. Yo sé, y lo he dicho, no podemos creer todo lo que se nos informa. Pero yo sí he visto familiares abrazándose fuera de un hospital, llorando, hermanos, pidiendo una explicación. Mi hijo entró caminando, mi esposo entró caminando y me lo entregan en cenizas. Hermano, no sabemos realmente qué sucedió, pero esto es injusto. Personas que necesitan un ventilador para poder vivir, y funcionarios haciendo negocio con la vida de los seres humanos que necesitan ser ayudados. ¿Cuántos políticos haciendo riqueza de esta enfermedad mundial? Eso es injusto. Eso es cruel. Por eso Pedro, hermanos, nos anima diciendo cielos y tierra nueva, donde mora la justicia. Donde mora la justicia. Ahora, amigo que me estás escuchando en esta noche, mi pregunta es, si tú murieras hoy, ¿estarías seguro de ir al cielo con Dios? Si no lo sabes, hay una forma de saberlo. Si tú ahora estás consciente de que este mundo va a ser destruido con fuego y no quieres experimentar ese juicio, no quieres experimentar estar en el fin del mundo, si no quieres eso, hay 4 cosas muy importantes para que seas salvo y vayas al cielo.
La primera de ellas dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado contra Él. No importa que seas parte de una iglesia, tengas una religión, hagas buenas obras, siga las reglas de tu religión. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Y la segunda cosa, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y es lo que Dios quiere evitar. ¿De qué manera? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, amigo. Dios nos ama. Él entregó a su Hijo Jesús, y Jesús llevó todos los pecados del mundo en su cuerpo, toda la maldad del ser humano, todo el vicio, toda la perversión en el cuerpo de Jesús. Fue el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, mi amigo, llevó tus pecados en su cuerpo. Y Él murió en esa cruz de Calvario, pagando por ti y por mí. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Si quieres recibir a Cristo, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y ora así conmigo. Dios mío, en esta noche reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Lléveme al cielo cuando yo muera. Le recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias por morir por mí. Gracias por perdonarme y salvarme. En Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, gracias por habernos escuchado en esta transmisión. Gracias, hermanos, por estar aquí. Vamos a cantar y seguiremos con el programa.